Hola Erika, de nuevo por acá. Qué bueno que estemos otra vez aquí. Qué bueno que estemos una vez más presentando mesa, esas mesas ricas que abren y nos enriquecen en cosas que el Padre abre para nuestra vida. Y como decíamos en la sesión pasada, Erika, es importante que podamos darnos cuenta todo lo que hay en una palabra, y hablando de riqueza, porque venimos hablando de riqueza, toda la riqueza que tiene una palabra que a veces la pasamos por alto. Y creo que tanto tú como yo fuimos enriquecidas, esperamos que los oyentes, esperamos que todos los que nos estuvieron escuchando o viendo también hayan sido enriquecidos, ¿no? Entonces, ¿cómo estás el día de hoy, Erika? Muy bien, con mucha expectativa de toda esta mesa que se ha abierto respecto a este tema importante, ¿no? A como de alguna manera quitar ese falso fundamento en el cual como hijos de Dios habíamos visto las riquezas o no la podíamos ver en realidad, como que un tema tabú, como decías, ¿no? En el compartir anterior, pero que el Señor está como reposicionando todo este tema de las riquezas en el verdadero fundamento que es Cristo. Amén, amén. Y bueno, para eso vamos a revisar el día de hoy una escritura que también es muy linda. O sea, todas las escrituras son hermosas porque todas las escrituras nos hablan de él, ¿no? Pero quiero hablar hoy en día de una escritura que está en Proverbios 22, 10, 22. Y dice así la escritura. Esta vez la voy a leer yo, Erika. Y la escritura dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. En otra versión dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estaba revisando, hay muchas versiones acerca de esto, pero creo que de la Biblia textual también lo estoy sacando yo. Porque la Biblia textual hemos entendido que tiene un texto como más fidedigno a la hora de poder tocar algunos temas de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esa misma mesa y con esa misma temática. Erika, ¿qué tú recibes de parte del Señor cuando lees esta palabra? Que hay dos clases de riqueza, así como desde inicio, porque habla de que la que viene ¿no? del Señor es la que realmente enriquece. Entonces hay una bendición que no enriquece. Y ese enriquecer me llama mucho como a aumentar el valor de algo. Y el valor de algo se aumenta con la sustancia. Entonces hay una riqueza que tiene una bendición que tiene una sustancia que trae riqueza. Y hay una bendición que no tiene sustancia y por lo tanto al no tener sustancia no tiene vida y no puede añadir valor. Muy interesante la forma en que el Padre te lo está mostrando, porque realmente sí, hay una riqueza que tiene valor y otra riqueza que no solamente carece de valor, sino que añade un peso en tus espaldas, añade una carga en tus espaldas. Y yo quisiera abrir sobre esto algunos punticos que estuve revisando, o sea, metiéndome en la apertura de esta palabra, y algo que el Espíritu me mostraba, y aquí quiero dejar cuatro puntos claves. Los voy a anunciar y sobre ello vamos a ir revisando, Erika. Uno de ellos es que tiene que ver con la parte inicial que tú hablabas, ¿no? Esa riqueza que tiene fundamento. Eh, ¿Qué me enriquece a mí? ¿O qué te enriquece a ti? ¿O qué nos enriquece a nosotros? Ese conocerlo a Él. Porque cuando yo le conozco a Él, conozco una riqueza que no tiene valor ni precio desde el punto de vista humano. O sea, no te puedo decir, mira, porque conozco tanto, entonces mira, me vas a pagar tanto. O sea, no tiene precio. El peso de conocerlo a Él, de esa revelación que Él abre día a día sobre nosotros, genera en nosotros un peso de riqueza que es el mismo. Imagínate Jesús acá el peso de riqueza que era caminando en esta tierra. O sea, ¿quién podría comprar a Cristo o comprar lo que él hacía? Nadie. Pero era el peso de riqueza en la tierra, manifestando en su caminar, o sea, dejando huellas para que nosotros transitáramos, ¿no? Entonces,
esa es una de las primeras cosas y dentro de esa, ahora voy a leer algunos temas sobre ese tema y quiero que podamos abrirlo, Erika. La otra cosa, el otro punto es que por medio de esa riqueza el hombre alcanza un nivel de carácter y ese carácter le permite tener una medida a través de la cual se puede movilizar en ese intercambio de recursos que hablábamos la vez pasada, con una mayor entereza, con una mayor autoridad, con una mayor discreción en lo que hace. Eh, otro punto esencial es que dentro de esa riqueza que añade, dentro de esa riqueza que añade alegría y no tristeza, es cuando nosotros actuamos con la riqueza en el ambiente correcto. Es decir, no es lo mismo que yo con la riqueza, hablando de Cristo espiritual, vaya a un lugar donde no me quieren escuchar, donde no me quieren, o sea, donde no me prestan atención, porque ahí estoy desperdiciando esa riqueza. A diferencia de ir a un lugar donde está la atención, donde está el querer escuchar, porque esa riqueza toma otro valor. O sea, es como que se potencia esa riqueza allí. Y la otra parte es aprender a aplicar la diligencia en alcanzar esa riqueza. Ahora quiero poner algunos ejemplos antes de invitarte a que puedas seguir abriendo, Erika. Y cuando hablaba de la primera parte de ese enriquecimiento, de ese conocerlo a él, eh, a mí me gusta citar a Salomón en algunas cosas, porque sabemos que Salomón desafortunadamente cometió muchas embarradas y llegó a un punto donde la riqueza lo entristeció porque no le añadió lo que tenía que añadir. Pero tampoco podemos devalorar que en su momento, tal vez el deseo de él era, Señor, yo quiero esa sabiduría que viene de ti. O sea, cuando el Señor le dice, ¿qué es lo que quieres? Él no se va al intercambio de lo natural. Desafortunadamente, él empieza a hacer intercambio de lo natural cuando se empezó a contaminar con relaciones, cuando empezó a escuchar y prestar sus oídos a lo que no era, cuando empezó a hacer cosas que no debían ser, pero en la parte inicial de su corazón genuino, él quería conocer esa sabiduría que le pudiera llevar a administrar un reino, que era el reino que le había dejado su padre. En el tema donde mencionaba acerca del carácter, hay muchos hombres del mundo que por no tener el nivel de carácter suficiente, no saben transferir las riquezas de forma correcta. O sea, no saben hacer ese uso, ese movimiento de recursos del cual hablábamos la vez pasada. Y muchos empiezan con riquezas y a través del tiempo hay quiebras, hay situaciones difíciles. Entonces esa riqueza, en vez de haberles añadido, trajo tristeza con ellos. En el ambiente correcto, cuando yo utilizo la riqueza en el ambiente correcto, eso trayéndola a la práctica, a la parte práctica empresarial, cuando yo empiezo a hacer negocios o sea, los negocios que yo le llamo por salir del paso, por necesidad, por oportunidad, y entonces me metí en el negocio que no era. Y entonces me metí en algo que no tenía ni que ver conmigo por un lado, o que simplemente me desvió y me metí en un soborno o me metí con una situación de, qué sé yo, me empezaron a ofrecer algo y lo vi muy lindo y todo, pero realmente eso no venía de una fuente correcta. Entonces permití el ambiente incorrecto y ese ambiente incorrecto empezó a traerme tristeza en sí. Y dentro del último punto que tocaba, el tema de la diligencia. Y en el tema de la diligencia, es cuando yo empiezo a hacer, a buscar esa riqueza con mis propias fuerzas humanas. Y cuando empiezo a buscar esa diligencia, esa riqueza con mis propias fuerzas humanas, va a llegar a un punto donde me voy a cansar. Y mi mentalidad y mis recursos psíquicos van a llegar a un punto donde ya no aguantan a más y mi cuerpo físico igual, entonces se va a convertir en un peso porque entonces en la medida en que yo avanzo, quiero tener más y quiero tener más y eso hace que
genere más peso porque entonces necesito más trabajo, necesito más oportunidades, necesito más para poder empezar a alcanzar, a cubrir un nivel statu quo que yo mismo me desarrollé por querer hacer las cosas en mis fuerzas y no andar con la riqueza eterna. Entonces quise por ahora tomar estos 4 puntos. No sé si de pronto alcanzaste a tomar algo de esto, Erika, para que podamos entonces trabajar un poquito en este compartir. Sí, en ese caso dos cosas. La segunda me resonó mucho el de la diligencia, pero en la primera parte que de pronto mientras compartía se me venía de que habla de una bendición, ¿no? Que es la bendición del Señor, la que enriquece. Y esta bendición es producto de la palabra, es algo que yo recibo producto de la palabra. Habla del bendecir, o sea, digo algo que es bueno y todo lo que viene del Señor de la sustancia es bueno. Entonces, si todo lo que yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no tiene, digamos, en esa búsqueda de Señor, dirígeme para este negocio, para este diseño, para este proyecto, lo que voy a recibir al no tener una sustancia, no va a enriquecer, sino que va a ser un peso. Entonces, me va a desgastar y va a ser difícil, por más diligente que yo pueda ser, por más buen administrador que pueda ser, si eso que recibí no viene realmente de la sustancia, si no viene realmente del cielo, por más diligente que yo sea, eso no va a avanzar. Y ahora yendo a lo que sí, ya, yo hablé bien, recibí algo bueno, con diseño, con sustancia, con lo que realmente el Padre estableció en esos depósitos que ya puse en cada uno. Qué importante es la diligencia, porque si no soy diligente, aunque reciba la mejor riqueza, la voy a desperdiciar, se me va a ir entre las manos como agua. Y en el tema de la diligencia habla mucho de lo que hay en el corazón, de lo que hay en la mente, de cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestra mente para poder ser diligentes. Eso era un poco lo que meditaba, ¿no? Mientras compartías. Sí, qué tremendo porque volvemos a la misma base, ¿no? ¿De dónde parte la riqueza? O sea, ¿de dónde parte la riqueza? Hablaste claro sobre la palabra bendición, bien decir. O sea, yo cuando hablo bendición, bien digo de. Y básicamente cuando dice la palabra enriquece, cuando yo hablo bien, enriquece. Cuando yo te hablo bien a ti, te enriquece. Enriquece esa porción de Cristo que tal vez de mí está saliendo para tu vida. Cuando hablamos bien de todos aquellos que nos están escuchando, que definitivamente reciban esa bendición sobre sus vidas. Pero cuando unimos esa palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Definitivamente, lo que decías tú, Erika, todo lo que llega a nuestras manos para poder hacer movimientos de recursos. Creo que fue algo lindo que el padre ha sacado, eso que ver el negocio desde ese lugar, ese movimiento de recursos. Todo lo que el padre nos da para hacer ese movimiento de recursos, si no viene desde la sustancia de él, pues definitivamente va a traer peso, va a traer un peso total. O sea, porque entonces todo lo voy a hacer, voy a ser diligente, pero diligente en mis fuerzas. Y ahí es donde empezamos a trabajar con esa acción de las obras, pero sin el entendimiento. Hago y hago y hago y hago en la diligencia, cuando aún la diligencia tiene que formar parte de ese enriquecimiento que hay en mí, porque Él me da el tiempo como un recurso para que lo administre. Él me da las personas como un recurso para que lo administren. Él me da provisión como un recurso para que lo administre. Entonces, si yo no administro esa riqueza que es Él, y que, by the way, o sea, a propósito, quiero mencionar que cuando nosotros entendemos esa provisión que hay dentro de nosotros, perdón, entendemos esa visión que Él nos ha entregado para ejecutar,
ya sea en un trabajo, ya sea en un proyecto, ya sea en lo que sea, él mismo se va a encargar de enriquecernos al punto de, o sea, enriquecerse él mismo dentro de nosotros, al punto de que los recursos para ejecutar eso van a venir. Y al venir, no van a generar ningún peso en mí, no van a generar ninguna carga en mí, no van a generar, al contrario, conocerlo a él me va a llenar de, o sea, conozco esta parte, entonces puedo usar este recurso en aquello que tengo que utilizar. El recurso de una relación, el recurso de un bien económico o de un bien material, lo puedo utilizar correctamente. Entonces, cuando eso está dentro de nosotros, podemos decir que la bendición está enriqueciendo internamente al Cristo que está dentro de nosotros, nos está expandiendo, nos está ensanchando, pero a la vez nos permite estirarnos a través de alcanzar eh, buena administración, porque cuando tú hablas de la parte diligente, y el diligente aprende a hacer uso aprende a administrar los recursos correctamente. Eso es una persona diligente. Porque una persona diligente no es que haga muchas cosas, es que haga las cosas para lo que fue enviado. Es que utilice lo que se le fue entregado para lo que fue enviado. Porque entonces ahí esos recursos se van a multiplicar. Y obviamente está en aplicar esa diligencia y está en evitar que entonces yo me enlace en algo que no debe ser y que me va a traer tristeza. O sea, que me enlace por decir algo, yo, o sea, conozco en esa riqueza de Cristo, pero vino alguien a susurrarme a mis oídos y a decirme, mira, te tengo el negocio de la vida. Esto te va a cambiar, esto te va a hacer, y para completar en esos momentos me hacía falta plata. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? Viene la tentación. Y si en esa tentación hay todavía una conexión de esa riqueza de que no está dentro de mí, va a ser fácil que yo me salga del camino porque me vino a tentar y se unió con un deseo de mi corazón que no estaba o que tal vez estaba muy escondido y no lo había sanado porque la riqueza de él no estaba en esa área de mi vida y generó un desvío dentro de mi caminar. Y ese desvío me va a costar tiempo, me va a costar esfuerzo y me va a costar un recurso psíquico que tiene que ver con que tengo que trabajar todo ese proceso que la tristeza va a añadir a mi vida. Entonces, es importante de forma práctica que para que la bendición en nosotros enriquezca y no añada tristeza, cuidémonos, cuidémonos primeramente de cómo nos estamos enriqueciendo con la sustancia eterna. Segundo, cuidémonos de las personas. Cuidémonos de esos oídos, cuidemos constantemente nuestros oídos. Cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Cuidemos los ambientes, porque los ambientes nos pueden contaminar. Cuidemos las relaciones. Cuidemos la administración de los recursos que él nos entrega. Erika, ¿qué tienes para añadir? En esto de que habla de no añade tristeza, la tristeza representa esa pérdida. O sea, al final del proceso de estos intercambios de recursos, de movimiento de recursos, si al final hay una pérdida, va a entristecer, ¿no? Va a causar una tristeza porque recibí tantas cosas que al final no pude hacer lo que tenía que hacer con todos esos recursos. Entonces tenemos dos personas, ¿no? Las que reciben algo que está disfrazado de bendición, pero no es bendición, y ya desde default eso ya causa tristeza, porque fue una oportunidad que no era oportunidad. Y tenemos otro grupo de personas donde sí recibieron una bendición, algo que sí era del Señor, pero al no administrarlo correctamente, al final también genera un entristecimiento. Entonces, no porque ya estoy segura, segurísima que esto es del Señor, ya tengo todo, digamos, el camino hecho. Hay muchas cositas, como tú decías, ¿no? Cuidar el corazón, aún en el proceso de administrar esos recursos también, cómo me relaciono.
y cómo ejecuto las cosas para que realmente no termine en ese entristecimiento. Definitivamente, definitivamente, Erika. Y para poder dejarles esas semillitas prácticas, y lo que tú decías, ¿no? O sea, para que no caiga incluso para que no caiga en saco roto, porque a veces yo puedo ser diligente, pero no haber hecho uso correcto, se me viene en saco roto y ese saco roto trae tristeza y añade tristeza sobre la vida. Entonces, es importante que en el área de los negocios o en el área de los emprendimientos, o aún en el área de que algunos quieran sacar el emprendimiento más adelante y tal vez en este momento le tocó un tiempo, un periodo de ser diligente en su trabajo para poder manejar las cosas correctamente y posteriormente desarrollar su proyecto. Es importante que nos cuidemos de conocerle a él primeramente como fuente, porque él es la mayor riqueza. Si lo tengo a él, lo tengo todo ahí. Hay un libro del que yo hablo mucho estas cosas, incluso el tema de carácter, que se llama Plataforma para Empresarios de Impacto. De hecho, lo encuentran en Amazon. Esta plataforma para empresarios de impacto habla muchísimo de todas las bases que yo necesito tener. O sea, cuál es la plataforma empresarial que yo necesito para llevar a cabo mis negocios con éxito, para llevar a cabo mis negocios que no quiebren a través del tiempo, para llevar a cabo mis negocios donde aprenda a administrar los recursos correctamente. Y es poder recibir todos los recursos que yo necesito para contener la sustancia dentro de mí, porque si lo tengo a él, yo lo tengo todo. Y bueno, yo no sé si te conté, Erika, hay un nuevo libro, y yo lo llamo libro manual, eh, que se llama Hábitos para gestionar empresarios 4.0. Y ya también lo pueden encontrar en Amazon. Y son hábitos que tienen que ver con los proverbios, porque básicamente para mí los proverbios, no sé si algunos escucharon algunas de las enseñanzas que sacamos de proverbios a comienzos de año. Los proverbios muestran mucho las piedras que a veces tenemos en el camino, con las que nos enfrentamos en nuestro diario vivir, que es importante que podamos removerlas para que la riqueza de Él entre en nosotros y sobre esa riqueza podamos construir una riqueza en el plano natural y alcanzar diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, hábitos para, ¿te acuerdas del título? Para Hábitos para transformar emprendedores 4.0. Voy a buscarlo. Que también se encuentra ese libro en Amazon. Em, es un cuadernito sencillo donde todos los temas son temas que se trabajan en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en el ámbito emprendedor. Así es de que los invito a que lo puedan ver, a que lo puedan adquirir. Bueno, Erika, ¿algo más? ¿Quieres añadir algo más? Si no, pues para que podamos cerrar esta sesión y luego continuaremos con nuestra siguiente sesión. Bueno, yo animar a los que están aquí en esta mesa, de verdad adquirir los libros que el Señor te ha entregado para poder dar y ser de bendición al cuerpo de Cristo, porque son cosas muy prácticas y que tienen un fundamento en Cristo. Entonces, no es algo como muy conceptual, sino son cosas prácticas, porque realmente tenemos que accionar en lo que estamos recibiendo. Así que lo recomiendo. Algo que se me olvidaba mencionar y que lo quiero mencionar en este tiempo, y es que vamos a tener una escuela de transformación de negocios. Y queremos invitar a todos los que están acá presentes, a todos los que nos estarán escuchando, están escuchando y nos estarán escuchando a través del tiempo. Compartan estas enseñanzas con otras personas que ustedes entiendan que las deben escuchar, que ustedes digan, ay, mire, fulanito de tal, o sea, compártanla libremente, compártanla, porque eso nos enriquece a todos. ¿Cuándo es la escuela, Erika? La escuela, estén súper atentos, es en septiembre del 3 al 6. Entonces ya no falta, bueno, sí, más o menos, pero prepárense y hay una gran expectativa por todo lo que se va a dar en estas fechas. Del 3 al Sí.
septiembre. Del 3 al 6. ¿Y cómo pueden ir a esas a registrarse? Bueno, pueden ir a la página de mcfeduonline.com, van a la sección de eventos, en eventos van a encontrar transformación cultural, en esa página de transformación cultural van a encontrar al final la registración para esta escuela. Así es de que les invitamos, no se pierdan porque van a ver muchas cosas, muchas sorpresas lindas dentro de las personas que van a estar compartiendo mesa en esa escuela. En la escuela uno que va a aprender. Necesitamos aprender muchas cosas para que desde el punto de vista de negocios podamos generar los ámbitos de la sociedad. Y como hemos dicho, ¿no? Desmitifiquemos el mundo de los negocios como el mundo nos lo ha hecho ver y aprendamos a establecer ese mundo de negocios que es importante que los hijos de Dios podamos manifestar en esta tierra, porque esta tierra está llena de negocios, está llena de negocios. Vemos un Amazon, vemos a un Elon Musk con todos los negocios que tiene, vemos a un Zuckerberg con todos los negocios que tiene, vemos a un George Soros con todos los negocios. ¿Y cuántos podríamos decir, hijos de Dios, que tienen esa capacidad de negocio? Sabemos que hay muchos, muchos. Hay muchos depósitos que han sido entregados, pero desafortunadamente esos dineros de esos, de muchos que que yo digo, dicen llamarse cristianos, y perdónenme que se los diga de esta manera, pero no conocen a Cristo, no conocen la riqueza de Cristo verdadera, sus recursos en los intercambios que están haciendo se les está yendo como por un saco roto y necesitan aprender. Entonces, qué lindo que todos juntos podamos ser de esa generación que desarrolla negocios para que el reino se siga ensanchando. Negocios para que el día de mañana nos reconozcan como un Jeff Bezos o como un Zuckerberg o como un Elon Musk. Qué lindo que hayan nombres de hijos de Dios que estén haciendo ese tipo de negocios para transformar el ámbito de los negocios de este mundo. ¿Qué te parece, Erika? Me parece que es bueno poder tocar estos temas realmente porque estamos hablando de un reino, que somos hijos de un rey y un reino tiene riquezas y un reino tiene riquezas y tenemos que saber seguir enriqueciendo el reino que nos fue entregado. Cómo generar esas riquezas, desde dónde generarlas y de qué forma darlas a los demás. Así de que bueno, Erika, qué rico haber compartido contigo en este día. Amados, qué rico que nos estuvieran escuchando, los que están atentos a seguir pues las cosas que el Padre nos está dando para poder abrir. Y los invitamos a que estén pendientes de o sea, que se suscriban y que estén atentos a las enseñanzas que vamos a estar soltando en ámbitos de lo que el Padre en este tiempo está queriendo que hablemos de finanzas, estemos hablando de dinero, estemos hablando de riquezas, estemos hablando de tantas cosas que hacen al mundo de negocios, que como decía Erika, ¿no? O sea, a veces no, a veces hay cosas que no hablamos porque le hacemos la cruz y pues la verdad eso es una mentira. No estamos hablando de la riqueza en sí de Cristo, eh, que hace que nosotros seamos personas que hacemos intercambios de forma correcta. O sea, negocios de forma correcta. Erika, gracias por haber estado. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia, todos los proyectos en los que estás andando, que te enriquecen, que enriquecen a Cristo dentro de ti y a través de los cuales enriqueces a otros con lo que haces. Gracias, Erika.